Fusiona lo real con lo irreal, aludiendo, en cierta manera, a algunos principios desarrollados por el surrealismo. Él se denomina hiperrealista subjetivo, una obra muy minuciosa, un perfeccionamiento en el dibujo y un virtuosismo técnico. Hoy tenemos en Correo Televisión a Fernando Prieto, que expone su obra en un recinto muy puntual, el Quiosco Alfonso de Coruña, la ciudad precisamente que lo vio nacer. Vamos a saber más de su biografía en la voz de nuestro compañero Álvaro Veiga. Fernando Prieto nació en A Coruña en 1947. Hereda de su padre la afición a la pintura. Más tarde vendrían las enseñanzas de los pintores Vidal Lombán y Aurelio de Lombera, en cuya academia aprendió los secretos de la técnica pictórica. A la temprana edad de 13 años realiza su primera muestra y desde entonces la trayectoria artística de Prieto cuenta en su haber con más de una veintena de exposiciones individuales y otras tantas colectivas. Su obra figura en diferentes colecciones privadas e instituciones públicas. Fernando Prieto reivindica su personal trabajo al que denomina hiperrealismo subjetivo. Alejado de las corrientes de moda, su obra destaca por el perfeccionismo del dibujo y unas composiciones muy planificadas, donde ningún detalle está exento de una lenta y elaborada reflexión previa. Bienvenido a Santiago y a Espacio de Arte, Fernando. Muchas gracias. Abordas el tema de la retención del tiempo en una magnífica exposición que tiene la oportunidad de ver en el Quiosco Alfonso de Coruña. Háblanos de ella. Bueno, la exposición se inauguró el día 10, el pasado jueves, y estará abierta hasta el 17 de enero en el Quiosco Alfonso. La exposición consta de 60 obras, de varias temáticas. En realidad la principal es la que comentábamos, la que da pie a lo reteniendo el tiempo. Es una serie de cuadros en los que se ven distintas frutas y paquetes que están cayendo, y es la posibilidad o la potestad de una persona el que retener ese tiempo que va desde que empieza a caer hasta que llega al suelo. Nada mejor que captar esa fracción de segundo en la sorpresa inesperada de una fruta que cae, ya sea un membrillo, una ciruela, y convertir ese segundo en eterno. Nada sencillo, supongo, Fernando. Bueno, en eterno yo lo que pretendo en cada instante es captar ese momento en el que la fruta cae. Antes de pintar un cuadro, pues hago pruebas, trato de que ese objeto caiga varias veces para tratar en cada momento de captar ese instante en el cual tú quieres plasmar en lienzo. Lo que me gustaría es que el espectador, cada vez que vaya a la sala, se fije y mire pues esa sensación que yo quise dar de inmortalizar en ese momento la caída de ese objeto, esa fruta, de la mesa o de, por ejemplo, el paquete está desde el espacio. Y muchos otros objetos también. El tema espacial lo abordas en más de una obra. Hombre, bordar, eso de bordar, bueno, trato por lo menos de que el espectador se quede con ese instante, esa sensación que tienes como de inmortalizar en los objetos para que cara al futuro pues la gente vea cómo has tratado de frenar o de parar en el tiempo dichos objetos. Bueno, en los 4 últimos años no has trabajado precisamente poco y en un tipo de pintura que no parece de fácil ejecución. Ese perfeccionismo técnico, ¿cuántas horas hay detrás de estos lienzos? Bueno, hay muchas horas. La verdad que si bien mi pintura a nivel de concepción es surrealista, a nivel de realización es hiperrealista, entonces le dedicas muchas horas. En estos últimos 4 años la verdad es que pues me he dedicado en exclusiva al estudio. Yo normalmente soy una persona muy disciplinada, me levanto muy tempranito, voy al gimnasio porque me paso muchas horas metido dentro de un estudio. Lo que hago primero es machacarme en el gimnasio, darle una serie de horas al cuerpo y después meterme en el estudio y me paso horas, pero muchas horas de la mañana a la tarde para poder hacer esa obra, claro. En muchos de estos bodegones, seguimos con el tema del bodegón, vemos grandes homenajes a los maestros de la pintura.
y a los maestros de la pintura barroca. Por ejemplo, en esos blancos que tanto los manipulas, me parece que Zurbarán, en algunos recuerdan mucho a esos monjes cartujanos que hacía, veía él como más de 100 tonalidades del blanco. ¿Es posible? Sí, sí, no, la verdad, de hecho, vamos, yo blanco, blanco, en mis cuadros no verás tonalidades grises, hay grises con sienas, grises con azules, tonalidades verdes, tonalidades rojizas, y, hombre, inspirarme, los clásicos te inspiran y te motivan, no solo Zurbarán, Velázquez, Rubens, Rembrandt, es que esas personas son personas a admirar, ¿no?, en cada momento. Y el surrealismo también. Sí, los surrealistas todos, de hecho mi pintura como tal, en su concepción es surrealista, lo que hago es plasmar una idea surrealista, por eso se llama hiperrealismo subjetivo, es una sujeción del pintor, en el cual utiliza elementos realistas para expresarlo. Nos gusta mucho las metamorfosis y muchas veces de elementos naturales, frutas convertidas en cuerpos de mujer. ¡Qué sugerentes! Bueno, lo que se pretende, yo vamos, la verdad no es una pretensión, sino trato de que aunar lo que es el ser humano con un ser inanimado como puede ser una fruta, ¿no? Y a veces pues sale lo que ha salido, cortar una pera a la mitad y tratar de unirla a un cuerpo de mujer, ¿no? Mucha dulzura, pero en otros casos, en otras ocasiones, temas muy fuertes. Y el tema de la mujer oprimida, ahí están todas esa larga nómina de mujeres oprimidas. Evidentemente el mensaje es muy solidario. Bueno, con ese me encanta que me hayas comentado el tema de las mujeres oprimidas. Las personas que van a verlo a veces se quedan con una idea distinta a la que yo quise plasmar. Es un homenaje a la mujer en un momento determinado que está atada, que está subyugada en un momento determinado a la sociedad, al hombre, y para mí es un canto a la libertad de la mujer. Creo que con estos 3 cuadros, que he de realizar más, he tratado de hacer todo lo contrario, es un homenaje a la libertad de la mujer. Otras veces parece que esa mujer se escapa y se difumina. Lo digo por esas manos que salen del lienzo en tremendos escorzos y quieren sujetarla, pero de la mujer pues no queda nada, solo queda una blusa suave. Pues ahí es en realidad, por ejemplo, el de Pasión, que es un cuadro que a mí pues me gusta porque una son mis brazos, tratando de abrazar un cuerpo de mujer. En realidad lo que estoy abrazando es su esencia, que es las mujeres, más que nosotros, dejáis en vuestras prendas una impronta especial, vuestro perfume, vuestro olor corporal en las prendas. En realidad, yo lo que quería hacer con ese cuadro es abrazar en estos momentos a la prenda que la mujer amada ha usado, abrazarla y tenerla conmigo, ¿no? La comisaria de esta exposición es Pilar Corredoira, una experta en el tema del comisariado. Vamos a escuchar lo que nos cuenta. La exposición de Fernando Prieto, que se está mostrando durante este mes de diciembre y parte del mes de enero en el Quiosco Alfonso de A Coruña, muestra más de medio centenar de obras del pintor que fueron realizadas en los últimos 10 años. Bajo una temática de retener el tiempo y con esa idea filosófica, el autor ha estado trabajando en estos últimos tiempos casi a marchas forzadas, en el sentido de que ha hecho una obra muy extensa, importantísima y en muy poco tiempo. Sabemos que Fernando Prieto es un artista de una gran formación, de una técnica tradicional, académica, muy depurada, basada en un cuidado de dibujo, y una obra que él realiza dentro del amplio marco o espacio del realismo contemporáneo. Dentro de esa corriente realista en la que él se encuentra muy cómodo y en donde además él desarrolla sus ideas, sus pensamientos y puede demostrar también su gran maestría, ha realizado una serie de obras con temáticas muy variadas, siempre dentro también de esa corriente y quizá tocando un poco el surrealismo. Sabemos que el surrealismo se ha nutrido de imágenes del realismo, a veces para expresar sus fantasías oníricas y los sueños de los artistas que han recurrido a esta corriente. Fernando Prieto, en esa corriente realista y onírica,
muestra su mundo, es un mundo que parte de una realidad, pero también soñada y de alguna manera imaginada, y se dedica ya plenamente, con una obra consolidada, a expresar toda esa fantasía y ese mundo tan amplio, que casi sin límites, y que él desea de alguna manera poder ir contando, aunque a pesar de que él dice que le hace falta mucho más tiempo del que quisiera, yo creo que va a poder demostrar todo lo que lleva dentro y va a poder hacer esa obra tan importante, que ahora mismo es una sorpresa en la ciudad y seguramente fuera de ella, ¿no? Porque es un gran artista que muestra ahora mismo toda su capacidad. Bueno, la comisaria, supongo que habréis estado tiempo y tiempo para preparar esta exposición. Sí, la verdad que me lleva una sorpresa. Pilar la conocía ya hace tiempo, la había visto haciendo el comisariado de varias exposiciones y tenía ganas de hacer algo con ella, y además que me ha sido muy fácil. Es una persona que te facilita mucho las cosas, hemos tenido una sintonía especial entre los dos, mejor dicho, entre los tres, y os comento, Irma, mi mujer, la que me lleva un poco el tema, y entre los tres, la verdad que hemos montado una exposición que creo que ha tenido un resultado bastante satisfactorio. Eso lo tendrá que decir las personas que van a ver la exposición, pero bueno, lo único que tengo que decir es gracias a Pilar, porque de verdad me ha ayudado muchísimo, nos ha facilitado mucho las cosas, y su experiencia me ha servido para tener el resultado que hemos tenido con la exposición que estamos realizando en el kiosco. Su experiencia es dilatada en el tiempo. Mencionabas a otra persona, Irma. Irma es una especie de marchante también. Bueno, la verdad que es algo más que marchante. Irma y yo pues llevamos una vida juntos. Fue una persona que en su momento de crío me vio cómo dibujaba y tenía un cuadro en casa de mis padres, me acuerdo hace años, lo dibujé con 17 años, estaba allí, un cuadro grande, era la Dársena de La Coruña, y me dijo, y qué bien dibujas y tal, pero ¿pintas? Y dije, pues sí. Y fue la que me animó. Cuando después de casados, tuvimos pues a 3 o 4 años de casados, me dijo, hablé con un señor que da clases de pintura, que fue mi primer maestro, que es Lombera, Aurelio Lombera, un pintor cántabro que había sido discípulo de Zuloaga, y que da becas a personas que más o menos tienen actitudes. ¿Qué te parece que ir? Y tal. Bueno, fui hasta allí, la verdad que me encantó, era un hombre que me enseñó mucha técnica, muchísima. Entonces, Irma pues fue siempre la señora que estuvo detrás de mí siempre. Me apoyó, las casas que hemos comprado siempre fueron en función de la pintura, y siempre me estuve apoyando. En esta exposición, y la verdad tengo que decirlo, el 80% es fruto de ella y de Pilar. El pintor lo que ha aportado es su obra. Que ya es bastante. Pero bueno, pero lo que es la exposición, yo realicé poco. Hombre, ¿qué pasa? Al final das tu opinión sobre una serie de cosas, pero quien se quema el día a día eran las dos, Irma y Pilar. Entonces, bueno, la verdad que quiero darle las gracias, pues a Pilar, porque la verdad se aporta maravillosamente con nosotros, y a Irma porque está ahí detrás. Y si no, yo lo pintaría. Eso detrás está claro. Y delante. Eso el homenaje claro. Que le has hecho con esencia de mujer nos encanta, ¿eh? Cambiamos de tercio. Estilo depurado y elegante. Casi vemos una deuda también con un gran hiperrealista de Coruña, Rogelio Puente. ¿Qué te dice este nombre y qué recuerdos tienes? Bueno, yo con Rogelio coincidí en la primera época de mi vida como pintor. Estábamos en el mismo estudio, en la calle San Andrés. Rogelio formaba equipo con nosotros, era un poco mayor que nosotros, entonces iba a otras horas, porque era una persona y era muy tímido, y a lo mejor, bueno, no le gustaba quizás estar con todos nosotros, que éramos unos críos, ¿no? Pero sí coincidimos en la forma de plasmar, si quieres, las obras. Rogelio, aunque al final era más intimista, yo soy quizás más surrealista, pero la experiencia con él fue muy positiva. La verdad que los contactos que hemos tenido, pues además posteriormente nos hemos visto a lo largo del tiempo en otras exposiciones y en reuniones, y fue una persona que te aportaba mucho, pues
su forma de ver el arte, ¿no? Y como en su obra, tus ambientes casi también se asocian a lo burgués. Nosotros, en un cuadro que ahora no está en la exposición, pero sí que en Santiago hemos tenido la oportunidad de ver en la Casa de la Parra, y una obra, un título, Esencia de mujer. Ahí también vemos algo que tienes, que es una maravilla, esa casa fantástica, modernista. Casi es un compendio de toda tu producción, Esencia de mujer. Bueno, es un cuadro que me llevó mucho tiempo, es un cuadro que me llevó casi un año realizarlo. Hombre, no lo hice siempre, no estaba siempre con él. Normalmente yo no suelo pintar en un solo cuadro al mismo tiempo, sino que pinto varios cuadros a la vez. Entonces ese cuadro, pues, fue un cuadro muy laborioso, aunque parece que es mi casa, hay parte de mi casa y parte que no. Están los animales, está mi mujer, está algunas de los cuadros que había realizado, pero otras cosas no son de mi casa, son trozos de mi estudio, y lo que he hecho, pues, con ese cuadro, pues era, pues, si quieres, un homenaje a unos clásicos. Y a la pintura barroca, el cuadro dentro del cuadro. Y de hecho algunos creían que era un homenaje a Velázquez. Bueno, pues ojalá, pero la verdad que sí, que he tratado de emular un poco a esos clásicos, ¿no? Y hace tiempo una serie que te dio muchísimo, que presentaste en Miami, aquella serie del 95, la transición a la danza. Muchísimos cuadros sobre las escenas de danza. De esas danzas, hoy en esta serie que vemos en Coruña, solo queda el recuerdo, tan solo las puntillas, y también algún zapatilla de deportista. Sí, bueno, empezando por lo último, lo de las zapatillas de deportista, yo fui atleta de joven y me ha ayudado mucho a ser tan disciplinado. El deporte a mí me hizo, pues, ser una persona, pues, que sigo, si quieres, un poco luchando contra mi crono. Mi crono en realidad es mi superación, estar superándome constantemente con mi obra. Entonces fue un homenaje, pues, a aquel atleta que al pintor le ha dado tanto. Con respecto a las puntas, esto es un poco al final de una serie que hicimos sobre la danza, el esfuerzo de las bailarinas, la forma de cómo se movían, y al final lo que he dejado colgado en una alcayata y pegado con unas pegatinas, pues esa esencia también de la bailarina que se muestra, pues, en sus puntas, ¿no? Enfrentarse a la tela en blanco, Fernando, qué duro trabajo y qué arduo. ¿Cuántas obras destruidas? Lo digo sobre todo por el lienzo, que se titula precisamente Destruyendo la obra, y eso, que aparece en unas manos rayando, rasgando todo el lienzo. Sí, bueno, destruyo bastante. De hecho, en mi casa me tiene miedo porque cada 2 por 3 desaparecen cuadros. No son robados. Había un crítico de arte en La Coruña que tenía mucho cariño, y de hecho desde aquí le quiero dar un abrazo y un saludo a su familia, que era Laureano Álvarez. Laureano le decía a Irma: guarda todo, que no destruya nada, guárdale todo para el futuro y tal. Y la verdad es que es cierto, yo rompo mucho, si no estoy conforme con lo que hago, lo destruyo. Y destruyendo el cuadro de eso, destruyendo la obra, pues es así, yo destruyo muchísimo lo que hago. Pero lo has convertido en materia artística, no solo has destruido, sino que precisamente has convertido esas manos destruyendo el lienzo en un motivo que te ha dado una larga serie. Sí, bueno, la serie en realidad empieza con un cuadro que dice falta de ideas, que se ve con una brocha suspendida en el aire y una botella de aguarrás. Después pone quiero pintar, en donde se ve, pues, unas manos saliendo, tratando de coger la brocha que está suspendida en el aire. Después hay otro cuadro que es Ahora como pinto, que es el pintor detrás de un lienzo todo roto y atado. Dice, bueno, ¿y cómo pinto esto, no? Y al final es ese el cuadro que comentabas, que es destruyendo la obra. Pues el hombre, pues, diciendo, mira, no estoy conforme con lo que hago, y lo destruye, ¿no? Sí. Esas manos saliendo del lienzo también es un tema muy recurrente. Manos y manos. Habitualmente son las tuyas, las del propio artista. Sí, normalmente suelo pintar contra un espejo. En su momento, pues, traté de que parte de las personas de mi casa, de mi familia, mis hermanos, que tienen unas manos muy parecidas a las mías, pues me posaran. ¿Qué pasa? Pues al final escapaban, porque posar no es tan fácil. Yo que posé con mis maestros, la verdad que posar es muy latoso, ¿no? Entonces lo que hice al final, pues lo más fácil es pintar con mis manos contra un espejo. La soledad deseada es maravillosa, pero parece que ese sentimiento no se consigue fácilmente. Lo sugiere espejismo y ahora lo tenemos en pantalla.
esta obra, que hasta los móviles llegan al desierto. Sí, bueno, los espejismos de hecho, lo que pretendí con este cuadro es que antes en el desierto o te encontrabas con una cabina telefónica, que es una utopía, entonces, o no te podías comunicar con nadie, ¿no? Hoy con el móvil vas al fin del mundo. El móvil, pues hoy para casi todos nosotros casi es prescindible. Yo tengo el móvil, me imagino que la mayoría de las personas le pasará igual, la agenda, el teléfono de sus amigos, el recuerdo de los cumpleaños. Entonces, bueno, era un poco un canto a la tecnología, ¿no? Que de hecho lo pongo en otra serie de cuadros, como puede ser Ayer y Hoy, donde se ve un escritorio antiguo y saliendo lo que es un ordenador o un teclado, ¿no? Primera muestra, un niño precoz, a los 16 años, precisamente en el Ayuntamiento de Ferrol. Y una afición, la pintura, ya venía de tu padre. ¿Fue tu primer maestro, tu padre? Mi padre dibujaba muy bien. Entonces, bueno, pues yo viéndolo a él dibujé. Yo creo que las personas pues nacemos con una serie de actitudes. Tú naces, cuando eres un crío empiezas a dibujar, y mi padre me vio y me enseñó a dibujar. Después tuve un maestro en bachiller, en primero de bachiller, que me vio dibujando y me dice, ¿quieres pintar? Y yo le dije, pues sí. Entonces, ven de aquí. Bueno, pues me empezó a enseñar lo que era el dibujo, las sombras, el colorido, y a los 12 años me presenté a un concurso de pintura en Ferrol. Pues mi sorpresa fue, bueno, pues que me dieron un diploma diciendo que había participado en ese concurso. Me dieron 5 duros, que yo para mí aquello era un capital, que invertí en mis pincelitos, en mis pinturas, y una entrada para ver al Racing. Y por eso el Racing, pues que el Racing tenía un portero que se llama Franklin, que era negro, y a mí me entusiasmaba, que nunca había visto una persona de color jugando al fútbol, y para mí era como si fuera pues Gaspar o Baltasar, el rey de los Reyes Magos, ¿no? Para mí fue una experiencia muy bonita y a partir de ahí, pues hasta hoy. Un aliciente fantástico. No es muy comercial tu obra, porque lo mismo que vemos un realismo muy culto, también vemos la desazón. ¿Es misión del arte traducir los conflictos humanos, Fernando? Sí, yo no soy pintor social, pero sí está claro que el artista tiene que ser un poco el testimonio vivo de lo que pasa en su tiempo, ¿no? Yo he tratado en cada momento de expresar mis inquietudes pues, sobre la paz, sobre la libertad. Hay un cuadro pues, que creo que para mí es la estrella de la exposición, que es unas manos saliendo del lienzo y soltando una paloma, ¿no? Se nos escapa la paz, la libertad. Yo creo que son cosas que el ser humano tendría que tener ya, no que buscarlas, sino tenerlas, ¿no? La justicia, el amor, que va en muchos cuadros que tengo en esta exposición. Uno de los cuadros que se veía que era Deseo o Romeo y Julieta, que son dos corazones atados con unas cuerdas. Entonces, bueno, son cosas que a mí que quiero expresar en cada momento y que, bueno, pues lo hago de esta manera medio hiperrealista, ¿no? Voy a lanzar un titular al aire. Fernando Prieto gira la abstracción. ¿Sería posible eso? Yo creo que sí. Un pintor no se puede quedar en una forma de ver las cosas ni de expresarlas. Tú evolucionas como ser humano y evolucionas como pintor. Yo empecé, como todos, dibujando temas del natural. De hecho, los utilizo hoy en día, pero de otra manera distinta. He pintado paisajes, he pintado bodegones y hoy estoy aquí. Yo no sé dónde voy a estar dentro de cuatro pero años además, o 20 años. Sí, además, la misión del artista siempre es seguir creando y seguir investigando. Es así, vamos, yo soy artista y lo que expreso lo expreso con pinceles. Hay otras personas que lo expresan pues, con la música, otros escribiendo. Los periodistas como tú pues, lo hacéis de la forma tan maravillosa que estáis haciendo. Yo lo hago con mis pinceles. Entonces, bueno, lo expreso de esta manera y tengo la necesidad de evolucionar como artista. Y de lo que tú comentabas, bueno, pues yo no sé pues lo que haré el día de mañana, ¿no? O sea que hasta sería posible. Bueno, yo de momento yo me quedo con ese cuadro, que no me importaría tenerlo, aunque las dimensiones son enormes. Pues ese no es un buen cuadro para poner en una casa. No, pues yo lo tengo en mi casa. Sí, bueno, pero tu casa es especial. Es una casa taller, casa pues estudio, ¿no? Y bueno, yo lo he hecho
pensando en mí. Yo quería realizar una obra y si se vende bien y si no, no pasa nada, me quedo con ella. Porque hay mucha obra, bueno, extraída de colecciones, pero también hay mucha obra tuya. ¿Duele deshacerse de los cuadros? Vamos a ver, siempre duele deshacerse de una obra. Yo creo que le pasa a la mayoría de los pintores y a los artistas. El deshacerte en un momento determinado de una obra, pues sí te duele. Pero tienes la satisfacción que alguien comparte contigo esa sensación. ¿Por qué? Porque se ha enamorado de esa obra, entonces tiene esa inquietud. Entonces compartir con él esa obra, pues también te llena de orgullo, ¿no? Entonces tienes las dos sensaciones, la de que en un momento determinado te duele deshacerte, pero por otro lado la satisfacción que alguien se haya enamorado de esa obra tuya, ¿no? Sí, yo creo que nos enamora a cualquiera, y de hecho yo me quedo con ella, el canto a la libertad, y bueno, a todas las demás temáticas, que precisamente no son pocas. Animar a todo el mundo a que vaya. Muchas gracias. Gracias A ti, Fernando, por habernos acompañado, y gracias a Irma, porque nos está esperando a la salida. Gracias a vosotros. Una apreciación muy personal sobre la realidad. Crea escenas plásticamente muy efectistas y cargadas de simbología. No deja nada al azar, todo está milimétricamente estudiado, la composición está minuciosamente tratada. Compruébenlo en el kiosco Alfonso de Coruña. Allí les emplazo y aquí la próxima semana, como siempre, para continuar hablando sobre arte. Hasta entonces.